Hola, me llamo Anaís y formo parte de la Asamblea Corona. Entonces, pertenezco a un colectivo bueno, somos varios colectivos que están en el espacio del solar y estamos trabajando en él desde hace pues casi 2 años. Ahora en julio haremos 2 años en el Solar Corona. Nos conocimos en la preparación del encuentro de Convoy a la Fresca. Montamos una serie de colectivos y agentes individuales, o sea, personas que no pertenecen a ningún colectivo. Montamos el tercer encuentro de la red de arquitecturas colectivas en Valencia, en julio del 2011. Entonces, dentro de ese encuentro utilizábamos varios espacios y pudimos utilizar un solar que llevaba varios años cerrado, como la mayoría de los solares en Valencia y en Ciudad Bella. Y entonces nos hablamos con el dueño y nos cedió el solar en principio para el encuentro. Entonces nos lo dejó un mes para que nos diese tiempo a acondicionar el espacio, celebrar el encuentro, recoger y terminar y tal. Entonces a partir de ahí pues nos metimos varios colectivos. Por ejemplo, pues estaba La Minúscula, estaba Maquea, Creacció, y los distintos colectivos que vinieron para el encuentro, ¿no? Se utilizó un poco además el solar como práctica a la hora de plantear la reactivación de un espacio, ¿no? Sirvió fue un poco autoformación, ¿no? Aprovechamos. Hay como varias razones, ¿no? En el caso del solar es un poco la reactivación del espacio, pues de un espacio que ahora mismo está muerto, ¿no? O sea, recuperar un poquito. O sea, en este caso no podemos hablar de espacio público como tal porque es un solar privado. Pero bueno, es un primer paso, ¿no? El poder recuperar espacios para iniciativas ciudadanas que no tienen cabida en otros espacios. En el solar, por ejemplo, sí que tenemos bastante participación del vecindario. También el hecho de que sea un espacio abierto, que se vea desde fuera, ayuda mucho. Pero también ha sido difícil, ¿eh? Porque yo creo que tenemos a pensar que o sea, es una buena intención, llegas con un proyecto y lo quieres poner en marcha para los demás, pero en realidad también lo haces un poco para ti, ¿no? O sea, eso es algo que hay que aprender, el realmente dejar que un proyecto sea para los demás no es tan fácil como parece. Entonces, claro, llegas a un sitio con un proyecto y le dices, es como que le dices un poco a la gente, hey, nos necesitáis, este es un espacio para vosotros. Y hay gente que te dice, pues a lo mejor no. Entonces, el crear contacto con los vecinos no es tan fácil como podría parecer. Pero sí que, aunque tardamos un tiempo, a día de hoy yo creo que sí podemos decir que es algo que tenemos. O sea, tenemos colectivos de barrio que utilizan el solar, como os he citado antes a Maltea, por ejemplo. Luego estamos entrando a ver, en Ciudad Bella se está creando una red que se llama Ciudad Bella Batega. Entonces formamos parte de la red, es una red de colectivos hechos por personas del barrio, o sea, de los barrios de Ciudad Bella. Entonces sí que a partir de cada vez más hay participación. Yo recomendaría sobre todo el participar en ese tipo de procesos, el buscarlos y aprender a asomarse aunque sea a esos procesos, o sea, porque son muy enriquecedores para todas las partes que participan en él, o sea, ya sea para el que aporta, el que monta un taller, el que quiere exponer, el que viene a limpiar o el que viene a ver ese taller, el que viene a tomarse, pues en el caso del solar, pues a tomarse un café un día que tenemos alguna actuación o algo así, ¿no? Y desde luego me parece que para un estudiante es muy importante salir de la universidad, o sea, es muy importante el aprendizaje paralelo, ¿no? Y eso es un lugar muy de la práctica al día a día y realmente es una formación muy, o sea, muy, muy importante.